Buenas. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones y unos pensamientos extendidos acerca del esquemático del amplificador. En este caso es el esquemático del 6262 que presentamos en otros vídeos y que hemos enseñado. No voy a comentar lo mismo que comenté en el anterior vídeo del 1960, así que recomiendo a aquellos que no dominen mucho de electrónica, que no tienen por qué dominar mucho de electrónica, pero los que no tengan ni siquiera los conceptos básicos, que al menos revisen ese vídeo, porque lo que comenté en aquel vídeo no voy a volverlo a comentar aquí. Quiero centrarme en un poquillo en algunos detalles, principalmente que son referentes más a las válvulas, la compra de válvulas, el ajuste de vías, elementos un poco quizás prácticos, más que en el anterior vídeo era un poco más teórico. Bien, a modo rápido para explicar este esquemático, vemos que aquí tenemos la válvula principal, en este caso evidentemente nada más que hay una, nada más que tenemos un input, ¿vale? Que es compartida para los dos canales y que, como siempre hemos comentado, es la válvula más importante y la que mayor calidad debe de tener en todo el amplificador. Cosas que a simple vista se ven que son muy curiosas. Pues, por ejemplo, este es el canal limpio y este es el canal lead. Mirad la diferencia en el número de válvulas entre los dos canales. Mientras el limpio tiene una y dos válvulas, mejor dicho, uno y dos triodos, el canal lead tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco triodos. Esa diferencia tan abismal es la característica del high gain. Las distorsiones en los amplificadores high gain se consigue encadenando etapas de amplificación. Por eso normalmente los amplificadores high gain tienen muchas válvulas en el previo, porque la característica de su ganancia de un amplificador high gain se consigue encadenando pequeñas amplificaciones unas detrás de otras. Por eso es tan diferente el sonido distorsionado. Cuando tú coges un amplificador como el 1960, un JCM 800, y lo pones a reventar, le pones el drive a tope, incluso le metes un overdrive por delante para que reviente la distorsión, es un sonido de distorsión muy distinto a cuando coges un 6262, un Mesa Boogie, un amplificador de high gain y lo amplificas, ¿no? Y le das ganancia. La distorsión en uno y en otro es muy diferente. Uno es como más clara, sigue siendo distorsionado, pero con fuerza, con unos graves potentes, el típico sonido de distorsión high gain, que se consigue realmente añadiendo pequeñas características de ganancia, como estaqueando ganancias una detrás de otra. En cambio, ese sonido embarrado, sucio, raw, digamos, puro de los amplificadores como un JCM 800, es porque tienes una válvula a reventar, que ya no puede más. Esa característica diferencial entre un amplificador y otro, que es muy común, cuando tú los escuchas, la distorsión lo aprecias completamente, se debe a esto, básicamente, a cómo está formado, ¿vale? En un amplificador, digamos, tipo JCM 800, tienes unas pocas válvulas que se ponen a tope, y un amplificador de high gain lo que tiene son muchas válvulas que amplifican una detrás de otra. Bien, en este amplificador en concreto, ¿vale? Nos vamos a centrar, porque prácticamente lo demás es igual, un poco más grande, pero prácticamente igual, en una cosa que comentamos en el otro vídeo y que no quedó muy claro, y es el tema de la desfasadora. Esta válvula, que normalmente es una sola válvula, o sea, aunque aquí veamos dos porque son dos triodos, como comenté anteriormente, es una única válvula, la válvula V5, ¿vale? En este caso, esta válvula desfasadora, es una válvula que tiene una característica especial, y es que al dividir la señal, esta válvula tiene que tener los dos triodos internos con los mismos parámetros. Es decir, que la cantidad de amplificación de los dos triodos, cómo responde a la corriente de los dos triodos, tiene que ser exactamente igual. Y tú podrías pensar, bueno, pues que está dentro de la misma válvula, debería ser igual. Pues no, no es así. Son componentes que son hechos casi a mano. No, no es que esté hecho a mano, pero casi a mano. Lo cual hace que tenga mucha diferencia entre los propios elementos. Y como ya expliqué anteriormente, los dos triodos que hay dentro de una válvula, U12X7, son como dos elementos completamente independientes. O sea que no es extraño encontrarse una válvula 12X7 donde los dos triodos
tengan pequeñas diferencias. Por eso es importante que esta válvula esté pareada o lo vais a encontrar con el concepto de matching. En español a veces dice macheada, una palabra horrible del Spanglish, pero lo vais a encontrar así, como matching o como pareada o de alta prestaciones. Y eso básicamente lo que consiste es que el vendedor, cuando coja las 12X7, las va a medir y va a seleccionar aquellas que tengan los parámetros iguales, y esas válvulas que ha medido que tienen las dos tríos internamente los parámetros iguales, las aparta y las caracteriza como válvulas macheadas, o sea, como válvulas de alta calidad porque los dos elementos son iguales. Y es importante porque en el caso de que no sean iguales, como ya comenté anteriormente, puede llegar a ser diferente. Es decir, si aquí tenemos que esto tiene que amplificar a esta señal y esta de aquí abajo tiene que hacer la parte negativa, pero da la característica que tiene menos, es decir, así, aquí va a haber una diferencia entre los ciclos positivos y los ciclos negativos de la señal. Entonces se va a producir un efecto de distorsión de cruce, es decir, un efecto extraño en el sonido. Y esta distorsión no es una buena distorsión, no es una distorsión agradable al sonido. Las distorsiones agradables al sonido se producen única y exclusivamente aquí, cuando la válvula está en ese punto que empieza a distorsionar. Cualquier otro tipo de distorsión no es agradable, no es armónicamente agradable al oído. Igualmente, en las válvulas de potencia es muy importante que cuando solo tenemos un único punto de vías, ¿ves? Aquí tengo el potenciómetro de vías y solo hay uno, la corriente de la tensión que fija las vías es esta, y es la misma tanto para estas válvulas como para estas válvulas, es común. Es importante que estas válvulas con respecto a estas válvulas también estén pareadas o también macheadas. Vuelvo a escribirlo igual. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, una válvula no tiene internamente dos elementos. Estos son pentodos y una válvula es un único pentodo. Y tú tienes normalmente en el amplificador 4 válvulas. Bien, pues de esas 4 válvulas, estas dos y estas dos deben de tener las mismas características. Y es exactamente el mismo ejemplo que antes. Es decir, puede ser que una válvula respecto a otra, y más en este caso, que son válvulas independientes, no tengan exactamente las mismas respuestas a la corriente, exactamente las mismas ganancias, y eso haría que cuando aquí se unan las señales, la señal de arriba puede ir de una forma, la de abajo de otra, o incluso podría producirse retrasos en la señal. Esto produce una distorsión igualmente que no es agradable al oído. Es una distorsión que hay que evitar. Por lo tanto, es muy importante que las válvulas estén macheadas en pares de dos. Es decir, que esta y esta estén macheadas y esta estén macheadas. Para poder poner dos arriba y dos abajo, que la suma de las dos tenga las mismas ganancias y los mismos efectos. En cambio, en los amplificadores donde hay dos potenciómetros de ajuste de vías, como puede pasar en muchos Marshall, eso significa que tenemos un ajuste de vías para las válvulas de arriba y un ajuste de vías diferente para las válvulas de abajo. En ese caso daría igual, ya que tú vas a ajustar estas dos válvulas con unas características de corriente que te van a dar un cierto valor y después vas a ajustar estas dos con otras características que coincidirán con las anteriores. Y entonces da igual que se hayan ido un poco porque tú a mano las vas a ajustar con los dos potenciómetros. Eso pasa mucho en los Marshall JCM 800 y normalmente en los Marshall clásicos. Algunos Marshall como los JCM 2000 no los tienen, ¿vale? Es un elemento importante. Y ahora vamos a hablar del ajuste de vías, que es el último punto nivel práctico que queremos comentar. Pero para eso me voy a hacer un poquito de zoom y voy a contar un poco teóricamente cómo funciona una válvula de vacío. Una válvula de vacío, cuando se calienta, recordemos que aquí no aparece, que eso tiene un filamento, ¿vale? Un filamento que se calienta, se pone al rojo vivo y calienta el interior de la válvula. Por eso se aprecia esa luz que a todos nos encanta. Bien, cuando eso sucede, tenemos una nube de electrones que aparece en el cátodo. Esa nube de electrones, el cátodo está aquí y está a tierra, ¿vale? Se va a ver atraída por la tensión positiva que tenemos en la placa. Cuando eso sucede, esa nube de electrones sale disparada
apareciendo una corriente entre placa y cátodo. Ahora supongamos que aquí tenemos una línea en medio que hemos visto que se llama la rejilla. Esa rejilla, si la ponemos a una tensión muy negativa, supongamos que este punto de aquí, 20 voltios, ¿qué va a pasar? En este caso, esa nube de electrones no puede salir disparada hacia la placa, ya que tenemos una tensión negativa que la repele, que la contiene. Entonces no aparecería ninguna corriente. No existe la corriente. Nos quedaremos tal cual estamos. Para eso sirve la rejilla, para controlar el flujo de electrones. ¿Por qué? Porque si a esa rejilla, en vez de menos 20 voltios, no nos pasamos de bruto, y le ponemos, por ejemplo, pongamos menos 2 voltios, o menos 2 voltios, por ejemplo. ¿Qué pasaría en este caso? En este caso, ni estamos cortándolos todos, ni los dejamos pasar todos. En este caso es que algunos electrones sí pasarían y otros no pasarían. Entonces se produciría que aparece una corriente mucho menor que antes, y esta corriente es lo que se le llama la corriente de vías. ¿Por qué? Muy simple. Tenemos fijada esa corriente. Ahora, a esta señal, que es una señal con tensión continua, que hemos dicho antes de menos 2 voltios, por ejemplo, me lo estoy inventando, le ponemos una señal que es en alterna, es decir, que es un tono. Cuando esta señal suba su valor, se va a sumar con estos menos 2, pongamos que aquí tenemos 4 voltios, por ejemplo, estos 4 voltios se van a sumar con estos menos 2 y tendremos 2 voltios positivos, es decir, que tenemos una tensión menos negativa y habrá más cantidad de electrones corriendo para arriba, lo cual significa que a la salida tendremos una corriente mayor. Cuando esta tensión se hace más negativa, tendríamos menos 4, o sea que tendríamos aún menos electrones, por lo que pasarían aún menos electrones para allá. La corriente sería aún más pequeña. Por lo tanto, lo que tendríamos es que la salida sería una corriente aún más baja. Esto y el punto medio, ese punto medio de esto que tenemos, eso es la corriente de vías. ¿Qué nos hace entonces esa corriente de vías que estamos conectando y qué es esa vías que hay que ajustar? Realmente el vías que nosotros ajustamos es esa tensión negativa que fijamos para dejar una corriente que ni es muy grande ni que es muy chica. Es una corriente sobre la que sumaremos la señal de la guitarra y sobre esa corriente subirá o bajará. Eso es lo que nosotros ajustamos normalmente con este potenciómetro, que es el potenciómetro del ajuste de vías. Nosotros estamos con este potenciómetro modificando la tensión que se pone aquí, en este punto, que es la tensión negativa que irá tanto para la válvula de arriba como la válvula de abajo y que fijará sus vías. Fijaos cómo el cátodo va a tierra, los dos. ¿Mm? Bien, ese es el ajuste de vías. En otro vídeo, donde hagamos un ejemplo de ajuste de vías, contaré en detalle cómo es la fórmula matemática que para poder calcular el ajuste de vías y establecer qué corriente de vías hay que poner en la válvula, en función de la válvula que estés usando. Pero para que quede claro el concepto teórico, realmente cuando estamos haciendo el ajuste de vías y tú mueves el potenciómetro de ajuste de vías, estás modificando la tensión negativa que pones en la rejilla. La tensión negativa continua, es una tensión fija, negativa fija, siempre está, no se modifica nunca. Enciendes el amplificador y está ahí. Que permite que aparezca una corriente también fija, que es la corriente de vías entre la placa y el cátodo. Evidentemente podemos imaginarnos uno de los conceptos claros que siempre se comenta. Si el ajuste de vías es muy agresivo, es decir, la corriente de vías es muy alta, hay una corriente constante muy alta que está pasando. Por lo tanto, estás friendo la válvula y estás acortando su vida útil. En cambio, si tienes un ajuste frío, porque el ajuste de la válvula, de la corriente de válvula que tiene puesto, la corriente de vías, es muy bajita, la válvula tienes fría. Es decir, no está rindiendo todo lo que debería de rendir
Y ese margen dinámico de movimientos no va a ser todo agradable que pudieras tener, incluso podrías tener distorsiones. Simplemente decidiendo el concepto de una gráfica, si tú el ajuste de la válvula de vías la pones muy cerquita de cero, esa corriente la pones muy bajita, muy cerquita de cero, la señal de entrada no podría superar cierto valor. Entonces, nunca podrías tener una señal muy amplia, porque llegaría a cero muy rápidamente. Bueno, pues esos son los conceptos teóricos prácticamente que quería comentar en este vídeo, que son más prácticos quizás, ¿no? ¿Qué es el ajuste de vías? ¿Por qué tenemos que comprar válvulas macheadas en la potencia? ¿Por qué tenemos que comprar una válvula macheada en la desfasadora? ¿Y qué es una amplificación de high gain? ¿Vale? Porque son conceptos que realmente, cuando lo ves de forma teórica, se entiende muy sencillo, se entiende muy fácilmente qué es lo que estás hablando. Y eliminas esa especie como de mitos que en ocasiones hay detrás de este tema de las válvulas y evitas escuchar gente diciendo que, bueno, que usar válvulas macheadas pues da igual y cosas de ese estilo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro en otros vídeos con otros tipos de amplificadores. Hasta luego.